¿Qué pasa en el Perú? ¿Por qué tantas muertes en tan poco tiempo? ¿Por qué esa hazaña contra la vida? ¿Qué pasa en el Perú? ¿Por qué matan a la gente que protesta? Esa es la pregunta. Y esa pregunta tiene que ser respondida desde distintos contextos y distintas aristas y distintos ángulos. Es decir, se tiene que mirar el conjunto, si ustedes quieren, de variables intervinientes, para hablar de esa manera tan común en los investigadores sociales. Una manera es, la historia del ciclo corto, del ciclo mediano y del ciclo largo. Hemos expuesto a propósito de esta historia algún boceto, algún dibujo que nos muestre quizás ciertos recorridos que se repiten. Hemos dicho de alguna manera que todo eso tiene que ver con la herencia colonial. Esa diferencia, para decirlo de manera más precisa, entre el Cusco, y Lima, la ciudad virreinal. Cusco, la ciudad del incanato, el pupo del mundo. Todo esto tiene que ver con la herencia colonial. Es decir, en la contemporaneidad con la colonialidad. Bueno, aquí tenemos una perspectiva que nos explica ese contraste entre la sierra y la costa. Obviamente aquí hay generalizaciones, porque una formación social abigarrada, para decirlo con el tono de René Zabaleta Mercado, tenemos abigarramientos, entrelazamientos, y no puede generalizarse un espacio geográfico como la sierra y otro espacio geográfico como la costa. Además tenemos obviamente la Amazonia. Entonces, fíjense, los espacios geográficos tienen que ser habitados, inclusive cuando los representamos y los expresamos. Y en ese sentido, tenemos que pensar las dinámicas espacio-territoriales sociales. No solamente espacio territoriales poblacionales, sino sociales, las dinámicas sociales que se dan. Y obviamente vamos a encontrar una gama diferencial de ocupaciones, de perfiles sociales y también territoriales y perfiles ecológicos. Entonces necesitamos situarnos en esa geografía humana, para decirlo en el sentido de la geografía contemporánea. Muy bien, entonces es importante tocar desde distintas perspectivas, por ejemplo, la genealogía colonial, como hemos acabado de hablar y exponer, sino también tenemos que poner en suspenso lo que se acaba de decir para no mantener generalidades insostenibles. Necesitamos lograr una mirada mucho más sensible en los detalles, mucho más sensible en las dinámicas moleculares, teniendo en cuenta lo que ya dijimos hace algunas exposiciones y hacia algunos ensayos, que ya tenían conciencia de lo que se había escrito antes, que implica la singularidad,
Lo real solo es singular. Es como decir, lo real solo es concreto. Es decir, no hay una realidad general. Eso no existe. Existe en la abstracción, en la representación, si ustedes quieren, en el lenguaje y en la palabra, pero la realidad no se da de ese modo. La realidad se da de manera singular, con asociaciones singulares, con entrelazamientos singulares. Tenemos que llegar a ver eso porque necesitamos explicarnos las problemáticas, que son complejas. Y sobre todo nos interesa asistir a esas problemáticas de crisis múltiple del Estado, del orden mundial, del sistema mundo capitalista. Es decir, necesitamos asistir con una mirada dinámica para atender la dinámica de los movimientos, la dinámica de la sociedad, la dinámica de la crisis múltiple. Muy bien, entonces hemos citado solamente una perspectiva, pero hay otras importantes que tienen que ver evidentemente con la caracterización del Perú desde la perspectiva del modo de producción capitalista y de su formación económico-social. Y obviamente estamos hablando, como en la gran cantidad de países de la periferia del sistema mundo capitalista, del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Hemos caracterizado también a Bolivia de esa manera y a Ecuador. Pero eso no quiere decir que el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente se dé de la misma manera en todos los lugares, ¿no? Se da de una manera singular también. Y por lo tanto tendríamos que hablar aquí de la singularidad en el Perú del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Y eso supone hablar también de las diferencias con otro modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, por ejemplo, Bolivia. Entonces, obviamente, hay diferencias, y esas diferencias tienen que ser atendidas. Pero aquí hemos ganado en la caracterización de una manera de relacionarse un país con el sistema mundo capitalista. Es dependiente. Y bueno, a partir de ahí se puede ver otras consecuencias. ¿Qué consecuencias? Aquellas que trae a colación, pero también de manera inmediata, el extractivismo minero, el extractivismo hidrocarburífero y las otras formas de extractivismo que inclusive se dan en el agronegocio. Pero hablemos de la minería, que es muy importante para el Perú. Es decir, estamos ante un país invadido, por así decirlo, con la ocupación de empresas transnacionales extractivistas que no solamente afectan ecológicamente, es decir, contaminan, depredan y destruyen, sino que afectan de manera perversa a los pueblos. ¿En qué sentido? En el sentido que les afecta en sus condiciones de vida, al someterlos a esta contaminación, a esta depredación y a esta destrucción minera, al contaminar sus cuencas, sus ríos, sus aires, sus suelos, sus territorios. Han habido movimientos de pueblos en defensa de sus territorios contra la minería, que han sido reprimidas. Han llegado a momentos de gran convocatoria, inclusive territorial. Sin embargo, han sido reprimidos.
Es decir, hay una historia de la represión, del comportamiento del Estado al servicio de un modelo colonial extractivista, del capitalismo dependiente y por lo tanto al servicio de la dominación del orden mundial del sistema mundo capitalista. Entonces ahí tenemos otro eje importante que requiere ser visualizado y por lo tanto no solamente exponerlos de manera aislada, sino articular estos ejes, el eje colonial, el eje del capitalismo dependiente, suspendiendo toda generalidad y tratando de visualizar las singularidades, las dinámicas sociales, políticas y económicas en sus singularidades. Y eso nos permite una comprensión mayor, pues, de lo que está ocurriendo en los espesores del presente. Hay más ejes que han sido mencionados, pero que son importantes ahora traerlos de manera visible, en una especie de revisión y evaluación crítica de lo que hemos dicho y de lo que hemos analizado. Otro eje es la forma de dominación, la forma de gobierno. Un antecedente importante ha sido cuando nosotros hemos recurrido a las tesis sobre el Perú de José Carlos Mariátegui, cuando caracteriza, lo vamos a decir de ese modo, a la burguesía peruana como una burguesía gamonal. Es decir, cuando comprende el papel y la función del gamonalismo en la estructura social y también en la estructura de poder. Entonces ahí tenemos precisamente un tipo de caracterización más antropológico, si ustedes quieren, de una burguesía que tiene un tipo de conciencia, o si ustedes quieren, de subconsciencia, o si ustedes quieren, yendo más lejos, de prejuicio respecto a lo que es el Perú, a lo que conciben como Perú y a su relación con el resto de la sociedad, sobre todo con las mayorías sociales, y en este caso con lo que todavía en la época de José Carlos Mariátegui eran las mayorías indígenas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos claves respecto al comportamiento de las dominaciones. Y vuelve a hacerse ejemplar o evidente ese comportamiento ahora cuando se perpetran las masacres en el sur del Perú, en el sur andino serrano, aunque la sierra no se circunscribe solamente al sur peruano, sino es más grande. Pero aquí se ha situado toda la movilización y también la represión y también las muertes en el sur del Perú. Y por lo tanto aquí tenemos que entender esta forma de asesinar del Estado desde esta perspectiva que lee los comportamientos desde un tipo de subjetividad que deprecia no solamente la vida, sino deprecia a las mayorías y sobre todo deprecia a las mayorías indígenas. Entonces aquí ya tenemos otro eje importante que tiene que ver con la determinación, si ustedes quieren, de los comportamientos y las conductas. Entonces, es como decir que se tienen esquemas de conducta inscritos en la carne de sujetos que se comportan de manera dominante, pero de una forma especial de dominación que tiene que ver con el gamonalismo. Pero hay más ejes que cada vez se vuelven muy importantes al momento de hacer una explicación sobre la crisis múltiple en el Perú. ¿Y cuál es esa?
la corrosión galopante de las clases dominantes, de la casta política. Esto se ha venido haciendo cada vez más patético y no solamente más evidente, sino que se ha ido convirtiendo en una de las determinantes más importantes de la crisis múltiple del Estado-Nación del Perú. El caso Odebrecht ha sido recientemente, en la historia reciente, ilustrativo del alcance de la demolición institucional a través de la corrosión de las instituciones, pero también de la corrupción galopante. Estamos hablando de lo que ya se ha convertido en un escándalo de corrupción a nivel no solamente continental, sino afectado en la medida que ha trascendido al mundo y se han transferido ganancias inapropiadas a otras partes del mundo, fuera del continente. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos, pues, un tema que tiene características singulares en Sudamérica y particularmente en el Perú. Estamos hablando de una empresa que ha conseguido concesiones, licitaciones, contratos, convenios a través de la corrupción de políticos, funcionarios y empresarios. Es decir, aquí no solamente está la casta política, sino también la casta empresarial, que se ha asociado precisamente con Odebrecht en esta forma de involucrarse en emprendimientos que afectan a un país, a un Estado y obviamente a la sociedad. Estamos hablando de cohechos, de colusión, de negociación incompatible, de asociación ilícita y tráfico de influencias. Es decir, estamos hablando de lavado de activos y también de organización criminal. Es decir, es un caso bastante complejo que ha saltado y ha salido a la luz y obviamente ha hecho caer a mucha gente. Bueno, afectado en el Brasil directamente al presidente Lula y a la presidenta siguiente, Dilma Rousseff. Y obviamente se ha sabido que aquí están comprometidos congresistas de un lado y de otro, del PT y de los otros partidos. Todos han compartido en esta espiral de la corrupción institucional y de la corrupción. Pero estamos en el Perú. Y el Perú ha afectado a varios presidentes. Alejandro Manrique, Alan García, a Ollanta Humala, a Pedro Pablo Kuczynski. Fíjense, estamos hablando de la historia reciente. Entonces, la corrupción se ha vuelto tan importante, tan impactante, tan irradiante en la estructura estatal, en la administración de gobierno y también en el desenvolvimiento de las empresas, que podemos hablar de un estilo de hacer política, de un estilo de administrar, de un estilo de emprendimientos empresariales que tienen que ver precisamente con esta corrupción, que ya es un modo de producción de la corrupción misma. Es decir, el mismo modo de producción en las periferias del sistema mundo capitalista ha sido tan afectado que este es el modo de producción del capitalismo dependiente del que estamos hablando. Es decir, se hace todo en
transgrediendo las normas, usando las normas, administrando las leyes para que funcionen los ilegalismos. En eso estamos, en un estilo de dominación, donde la corrupción es el estilo mismo de la dominación. Entonces estamos hablando de algo que ha afectado muy fuertemente al Perú en la historia reciente. Entonces, tenemos todos estos antecedentes, por así decirlo, antes de ingresar a un análisis de la crisis singular que se da en el Perú en el caso de Pedro Castillo, que gana las elecciones como los anteriores presidentes que no han terminado su mandato precisamente por acusaciones de corrupción o acusaciones que tienen que ver con incompetencia moral y por lo tanto les han dado vacancias. Hemos dicho que en esta irrupción, con esta forma de interrumpir la gestión de un presidente, tiene que ver el fujimorismo, que es una mayoría congresal, que ha decidido hace un tiempo, en la medida que Keiko Fujimori, la hija del famoso presidente que se encuentra en la cárcel, si bien no puede llegar a la presidencia porque no gana las elecciones, entonces tampoco van a dejar gobernar. Así de simple. Bueno, y de esta manera se ha llegado a Pedro Castillo, que gana también las elecciones, que tiene una diferencial con los anteriores presidentes que han caído de la misma manera, pues se trata de un profesor rural, se trata de uno que viene de familias campesinas, se trata de alguien que viene precisamente del Perú serrano, y eso le ha dado otras características y obviamente ha despertado determinados comportamientos en la casta política, en la casta gobernante, en la casta empresarial. Entonces, ¿qué es lo que ha despertado? Lo que se viene diciendo de manera mediática y obviamente también discursiva en el uso de la interpelación, racismo. Ha despertado su racismo. Nosotros usamos esta palabra con mucho cuidado porque necesitamos precisamente diferenciar racismos de racismos. Aquí estamos hablando de un gamonalismo. Si ustedes quieren, de un racismo gamonalista que tiene sus propias peculiaridades en el Perú y en las sociedades andinas de Sudamérica. Entonces, aquí se ha despertado algo y por lo tanto, digamos, la agresión, la desesperación por acabar con la presidencia de Pedro Castillo ha sido impresionante por las características groseras y sin decoro. Inclusive antes, ya cuando ingresa a la segunda vuelta de las elecciones, Pedro Castillo empieza una guerra sucia. Es decir, se usan todos los medios de comunicación, todos los medios de propaganda y publicidad que tiene la burguesía gamonal en sus manos y atacan de manera desmesurada a Pedro Castillo. Y no paran de atacar cuando es ungido presidente. Obviamente no lo dejan gobernar. Bueno, en ese contexto, Pedro Castillo, en vez de seguir adelante, en vez de ser consecuente con sus características campesinas, de profesor rural, de serrano, que tienen que ver precisamente con este horizonte, con este umbral y horizonte en la arqueología de las naciones y pueblos indígenas, en vez de ser consecuente con todo ello, cede a las presiones de la derecha, por decirlo de manera muy rápida. ¿Qué es lo que hace? Se deshace de uno de los representantes más importantes de su gabinete, Guido Bellido,
quien es acusado de manera rápida y quizás infundada, aunque tenga que ver, de su pertenencia al Sendero Luminoso. Y por lo tanto, en vez de mantener a este jefe de gabinete, lo que hace Pedro Castillo es sacarlo, ceder a las presiones de derecha y obviamente desordenar su propio gabinete, y termina precisamente en una crisis ministerial constante y permanente. Una cantidad muy grande de ministros y de gabinetes han sido cambiados durante la gestión de Pedro Castillo. Es decir, todo por esta presión sañuda del fujimorismo y de los partidos de derecha. Entonces, el ambiente es lamentable y a la vez triste, porque en vez de que estas sesiones que él hace lo terminen liberando y despejando el camino para un gobierno, si ustedes quieren, de centro, inclusive de derecha, porque oscila de un centro de izquierda a un centro de derecha, en vez de despejar el camino para esto, lo que ocurre es lo contrario. Es decir, lo acorralan. Y cuando está acorralado, le inician procesos judiciales para darle la vacancia. Y en ese contexto se da la desesperación o la trampa, quién sabe, porque hay que investigar. Y ahí tiene razón una declaración de Guido Bellido, qué es lo que ha ocurrido, porque no tenían ni los votos suficientes para darle la vacancia, ni tenían los argumentos suficientes para darle la vacancia. Y es Pedro Castillo que lee una declaración presidencial donde cierra el Congreso, llama a elecciones y convoca a la Asamblea Constituyente. El cerrar el Congreso ya era el justificativo para darle la vacancia. Es decir, Pedro Castillo hace precisamente lo que quiere que la derecha haga. ¿Cómo ha podido ocurrir esto? Se ha dejado engañar, ha caído en la trampa. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Es algo que tiene que esclarecerse. Pero aquí lo que llama la atención es tanto la desesperación de esta casta política corroída y corrupta, que obviamente no le interesa en el Perú, lo que les interesa son sus ganancias, sus intereses, que llaman desarrollo. Lo que les interesa es la entrega a las transnacionales extractivistas de las riquezas naturales del Perú. Y pueden hacer lo que sea para mantener esta situación de dependencia y de extractivismo. ¿Y de qué manera lo hacen? Asesinando, reprimiendo, comportándose de la manera más patética y perversamente gamonal. Entonces, esta crisis particular, en su reciente coyuntura, tiene que ser explicada a partir precisamente de la composición, descomposición y recomposición de los espesores del presente. Y obviamente tiene que ser explicada desde la perspectiva y el panorama de nuestra exposición, tomando en cuenta los ejes que estamos estableciendo, que además hemos dicho no pueden ser considerados de manera aislada, sino constantemente entrelazados. Entonces necesitamos una comprensión de las dinámicas propias y singulares de este fenómeno que es la crisis múltiple del Estado. En ese sentido, necesitamos también entonces abrirnos a otras consideraciones para tener, digamos, más herramientas en el análisis. Hay uno que particularmente interesa, que tiene que ver con la crisis en las organizaciones sociales, con la crisis en los movimientos sociales, que tienen que ver también con
lo que pasa con las organizaciones sociales y de manera más genérica, por así decirlo, la crisis de la izquierda. La crisis de la izquierda en el Perú y también en el continente. Es decir, lo que tenemos que ver precisamente cuáles son los límites, cuáles son las ausencias, las faltas en la respuesta que ha dado el pueblo peruano, sobre todo el pueblo de la sierra peruana, después del apresamiento de Pedro Castillo. Se ha levantado, se ha movilizado, han pedido la renuncia de la presidenta Boluarte y han pedido elecciones inmediatas y la convocatoria a la Asamblea Constituyente para ir a las elecciones con una nueva constitución que no sea fujimorista. El panorama muestra la vitalidad de la recuperación de la movilización y muestra la vitalidad de respuesta del pueblo serrano. Pero lo que no vemos es que todo esto prospere, que vaya aún más allá en la medida que se ha estancado en el sur del Perú, inclusive regiones o provincias que han estado involucradas, han estado involucradas más de 14 provincias, no sé si hasta 18 provincias, ya no lo están. No sabemos si se debe a la represión o se debe a lo que estamos hablando, es decir, a la crisis de la izquierda, a la crisis de las organizaciones sociales. Y quizás también tenemos que ver si se debe a esa campaña no solamente de represión, sino a la campaña de desinformación mediática desbordante y compulsiva que se ejerce sobre las poblaciones, sobre lo que podemos llamar el público, distorsionando de manera perversa, adulterando, incidiendo en la opinión pública. Pero independientemente de eso, dejando a un lado por el momento eso, lo que nos interesa es precisamente esto, es decir, que a pesar de la vitalidad, no se da lugar a un potenciamiento de la potencia social, a una irradiación aún más allá de los límites que ha tocado la movilización. Y esto tiene que ver precisamente con la crisis de la izquierda. Y aquí vamos a ser muy puntuales. Vamos a decir que estamos hablando de una izquierda, obviamente, no podemos generalizar en el sentido de que no es la misma izquierda, sino hay distintas tonalidades de esta izquierda, ¿no? Desde el proyecto guerrillero hasta la retoma de proyectos electorales, ¿no? A las versiones más sindicales, a las versiones más reformistas. Bueno, hay de todo en la izquierda, pero lo que interesa aquí es de que estamos hablando de una izquierda que no supo hacerse la autocrítica, que no quiso hacerse la autocrítica, que no tuvo la voluntad de hacerse la autocrítica y ha mantenido precisamente como esquemas de conducta y comportamiento sus errores. Lo que pasó en la guerra contra Sendero Luminoso fue catastrófico. ¿En qué sentido? En el sentido de que el Estado, el gobierno, la casta gamonal, tanto empresarial como política, ha aprovechado el momento para destruir el tejido social peruano, el tejido de las organizaciones sociales peruanas, el tejido inclusive que era de acumulación de la experiencia de una izquierda luchadora en el Perú. Entonces, que lo que ha quedado es un gran vacío en términos de organización y un retroceso en términos no solamente de organización, sino de lo que podemos llamar el metabolismo de la conciencia social, que tiene que ver no solamente con la comprensión de lo que está ocurriendo, con la crítica e interpelación de lo que está ocurriendo, sino también con las acciones posibles, las acciones potenciadas. Todo eso ha desaparecido durante un tiempo y ha vuelto a aparecer en la medida que los pueblos han vuelto a rearticularse
contra lo que hemos dicho, esta invasión depredadora, contaminadora del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente de la minería. Pero también ha habido conflictos en la Amazonía peruana, es decir, ha habido levantamientos de indígenas de la Amazonía. Entonces, ahí tenemos, digamos, una muestra de que el pueblo reacciona. El pueblo, las multitudes del pueblo, el pueblo en sus diferencias multitudinarias, específicas e identitarias, reacciona en un determinado momento. Pero el problema es que no pasa de determinados límites una vez que se tocan los límites de la interpelación o los límites de la demanda. No va más allá en la medida que no ha recuperado críticamente su memoria de lucha a lo largo de la historia, en las distintas etapas y contextos históricos. Si ustedes quieren, desde el levantamiento panandino de Tupac Amaru, si no recupera su memoria. ¿Por qué no recupera su memoria? Porque se ha roto la organización, se ha roto este tejido donde se discute, donde se recupera, donde se labra la memoria, donde se guarda la memoria y se la vuelve, digamos, vital, se la vuelve a sacar selectivamente dependiendo del momento y por lo tanto la memoria se hace viva a partir precisamente de un conjunto de prácticas de discusión, de reflexión, de análisis, de reuniones. Entonces todo eso ha desaparecido y en la medida que ha desaparecido no hay memoria, hay una especie de amnesia y por lo tanto hay determinados límites en el actual movimiento de resistencia del pueblo peruano, no solamente el pueblo de la ciudad, que tiene que ver precisamente con esto, que tiene que ver con la organización. Y aquí obviamente no hablamos de partido, porque ya hemos hecho nuestra crítica al partido, y sobre todo al partido bolchevique, que fue precisamente el huevo de la serpiente del Estado totalitario. Aquí estamos hablando de organización en otro sentido, en el sentido libertario, en el sentido, si ustedes quieren, anarquista, en el sentido de que la organización es fundamental en términos de asamblea, en términos de luchas asociadas, en términos de luchas mancomunadas, en términos de luchas federadas y confederadas, en términos de un aprendizaje colectivo, de una conciencia colectiva, de un intelecto colectivo. En ese sentido es importante la organización y esa organización no está ausente. En vez de eso, ¿qué tenemos? Tenemos la invención fantasmagórica de los medios de comunicación que acusan de terrorismo. Tenemos la conspiración de los servicios secretos o de inteligencia del ejército, de la policía y de otros que terminan acusando al renacimiento de Sendero Luminoso. Es decir, tenemos los miedos y fantasmas de una casta. La derecha sudamericana lo que hace es eso. En vez de informarse, inclusive de ser una nariz, prefiere recurrir a sus miedos, a sus fantasmas, a sus pesadillas y acusar. Pero también tenemos otros problemas. Unos problemas que tienen que ver precisamente con los gobiernos llamados progresistas, que de progresistas hemos dicho solo tienen el nombre, esos neopopulismos que han aparecido, que han terminado siendo la otra versión, la neopopulista, es decir, no neoliberal, la otra versión del modelo colonial del extractivismo, del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Es decir, han hecho lo mismo que los neoliberales, es decir, en Bolivia y en Ecuador hacen lo mismo los progresistas que los neoliberales del Perú, solo que con distintas características, con distintos discursos. ¿Qué hacen? Entregan los recursos naturales a la vorágine de las empresas transnacionales extractivistas. Es lo que hacen. Entonces tenemos un problema, porque aquí los gobiernos progresistas lo que van a hacer es constantemente buscar su legitimación, inclusive la legitimación a su fracaso.
inclusive su legitimación al no cumplir con la constitución política del Estado como ocurrió en Ecuador y en Bolivia. Una legitimación, un encubrimiento de lo que no han hecho, un encubrimiento de lo que han restaurado el Estado-Nación, no han puesto un solo cimiento y un solo ladrillo del Estado plurinacional. Entonces, aquí tenemos un problema, porque los gobiernos progresistas lo que han hecho es mostrar su alarido respecto a lo que ha ocurrido en el Perú, y por lo tanto lo han apoyado al presidente peruano y están en contra de la conspiración. Sí, puede tener algo de positivo todo esto, sin embargo, digamos, lo hacen en una ausencia absoluta de información, porque tampoco les interesa, y además lo que les interesa aquí fundamentalmente es mostrar que siguen siendo gobiernos progresistas, neopopulistas, y siguen peleando contra el imperialismo, que ha terminado siendo no otra cosa que un fantasma que ha quedado en la finalización de la guerra del Vietnam. Lo que hay ahora es un imperio, un orden imperial, como dicen Antonio Negri y Michael Hart. Es decir, no se han actualizado en las formas de dominación, pero no les interesa, porque en realidad son uno de los accesorios de las formas de dominación del orden mundial y del imperio. ¿Cuál forma? Aquella que embauca a los pueblos, que hace creer a los pueblos que son amigos de los pueblos, que les muestra precisamente su forma, su carisma demagógico, y terminan precisamente legitimando inclusive peores alcances destructivos de la dominación, porque desarma la posibilidad de resistencia de los pueblos al creer los amigos del pueblo. Entonces tenemos ese problema, el problema de que, claro, esta propaganda de la derecha que dice que aquí hay terrorismo, es también propaganda para los gobiernos progresistas, de manera concreta para un caudillo caído en desgracia, que es Evo Morales, a quien lo acusan de ser el responsable y el culpable de lo que está ocurriendo en el sur del Perú. Es decir, ese manejo de la desinformación, ese moverse en vacíos de información tan ausentes de la realidad, nos muestra precisamente de que unos y otros neoliberales y neopopulistas aquí de alguna manera se complementan, aunque estén opuestos en el caso de Pedro Castillo. Se complementan en qué sentido, porque se inflan narrativas o pseudo narrativas que buscan precisamente explicar por donde no puede haber ninguna explicación, sino de alguna manera solo especulación, que no ayuda a la comprensión de lo que está ocurriendo. O sea, no hay forma más conocida de desprecio que aquella que dice que los pueblos no son capaces de construir su propia organización, sus propias autodefensas, sus propias movilizaciones, sus propias demandas. Es decir, este es un desprecio al pueblo peruano, decir que un señor, un caudillo caído en desgracia, es el responsable de lo que está ocurriendo en el Perú. Eso es desconocer la historia del Perú en la sierra, la historia de las organizaciones sociales, de las organizaciones campesinas, del conflicto en el Perú. Eso es precisamente un desprecio que muestran tanto las derechas como las izquierdas en Sudamérica. Entonces, ¿qué se llama? Aquí tenemos otros problemas. Cuando hablamos precisamente de la crisis múltiple, también hablamos de la crisis múltiple y patética de la izquierda, que no solamente no ha hecho una autocrítica, sino que se ha transformado, ha vivido una metamorfosis y no se da cuenta que ya es otra cosa. Es decir, es una izquierda que ha dejado hace mucho tiempo, para decirlo en términos tan simples del sentido común de ser izquierda, es otra derecha investida de izquierda. Son revolucionarios de pacotillas, que son los mejores agentes de las empresas transnacionales y extractivistas y del orden mundial de la geopolítica del sistema mundo capitalista. ¿Qué tenemos ahora?
La presidenta ha declarado estado de excepción en el sur del Perú y ha continuado la matanza, los asesinatos. Sin embargo, su primer ministro, por así decirlo, ha dicho que el que es atacado es el Estado peruano y ha sido atacada la policía. Fíjense la forma más cínica de justificar los asesinatos. Ese es el desprecio mayor de la casta política y de este gobierno de Boluarte al pueblo peruano. Entonces, ahí están las muestras, pues, del gamonalismo, que no solamente corresponde a una casta terrateniente, no solamente ha adquirido la burguesía este carácter gamonal, no solamente podemos hablar de una casta política gamonal y una casta empresarial gamonal, sino que el gamonalismo se ha diseminado inclusive en clases medias mestizas y por lo tanto adquiere una especie de connotación, por qué no decirlo racial y racista, de desprecio. Aquí está una elevada magnitud de ese desprecio gamonal de la casta política. Eso es lo que tenemos. Ahora, el conflicto parece no resolverse, todo está en el campo de la correlación de fuerzas, o en los campos de las correlaciones de fuerzas, porque se mueven en distintos planos de intensidad, y tal parece que en la medida que no haya una expansión de la movilización, hay un repudio ante la muerte, el asesinato del pueblo por parte del Estado, del gobierno y de sus dispositivos de emergencia, en la medida que no haya una interpelación mayor de la sociedad peruana, el pedido de renuncia de Boluarte parece no prosperar. Pero se ha llegado a tal magnitud de la crisis que en realidad es insostenible que no renuncie. La desesperación de la casta política es precisamente que no renuncie. Según las propias palabras del ministro que hemos mencionado, es de que lo hacen, evitan la renuncia de Boluarte para mantener la Constitución. Fíjense, el estrambótico argumento. Realmente, como dice el sentido común, son cara dura. Es una casta de gente sin escrúpulos que es capaz de decir cualquier cosa. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una guerra del Estado contra el pueblo peruano, una guerra del Estado y del gobierno contra la democracia del Perú, porque la democracia es ejercer la democracia. Y eso implica sustancialmente defender, garantizar los derechos sociales, los derechos colectivos. Aquí se han pisoteado. Y obviamente se está pisoteando desde hace un tiempo, en la medida que no concluyen los presidentes sus gestiones, se está pisoteando el voto, la democracia. Mayor dictadura no puede haber. Llamemos dictadura dilatada, o una dictadura dilatada cínica, que esconde precisamente no solamente sus pretensiones, sino sus propias acciones antidemocráticas. Aquí estamos asistiendo ante un democracidio y por lo tanto es insostenible desde el punto de vista de la democracia, desde el punto de vista político, un gobierno como la de Boluarte. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos precisamente una situación donde no se resuelve el problema. Y posiblemente no se resuelve el problema y se mantengan por la fuerza de los asesinatos, por la fuerza de la muerte, por la fuerza del terror del Estado, se mantenga este gobierno.
porque detrás están las castas desesperadas, empresariales y políticas gamonales, tratando de evitar el desenlace. Que nosotros precisamente, que el pueblo peruano imponga consensuadamente sus demandas, que tienen que ver con la renuncia de la presidenta, con la convocatoria inmediata a las elecciones y con una asamblea constituyente. Y quizás una asamblea constituyente antes de la convocatoria inmediata a las elecciones, porque se tiene que ir a las nuevas elecciones con una nueva asamblea constituyente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, pues, para decirlo más de lo mismo, este eterno retorno de lo mismo, el eterno retorno de la crisis, y en la medida que retorna una y otra vez es más putrefacta. Entonces estamos asistiendo no solamente a una decadencia, sino a un colapso. En esas condiciones es indispensable, pues, una convocatoria, una activación a la potencia social de los pueblos, para que desde adentro de lo que está más inhibido, precisamente por estos dispositivos de poder, por estos diagramas de poder, que en el caso de nuestro continente terminan siendo diagramas de poder perversos, porque ahora están articulados al lado oscuro del poder. Es decir, los empresariados lavan dinero que viene del lado oscuro de la economía. Y aquí están involucrados no solamente empresas, sino transnacionales extractivistas y también mafias de todo tipo, que están interesados en el caos, y al mantener el caos, lo que están interesados precisamente es también de mantener un gobierno tan corrupto como los últimos gobiernos del Perú. ¿Para qué? Para que en río revuelto ganancia de pescadores. Es decir, aquí todas las burguesías, para decirlo de ese modo, las burguesías relativas al gobierno, las castas rentistas, las burguesías empresariales, cada vez más cerca de las mafias, las burguesías mafiosas, las burguesías de las transnacionales, es decir, todas las burguesías se coaligan precisamente para mantener dos cosas: un estado no solamente de sometimiento y de sumisión y casi de esclavización política del pueblo del Perú, también una situación de desinformación completa por la irradiación compulsiva de la desinformación, de la invención de la realidad por parte de la casta política, de las castas empresariales, de los medios de comunicación. Entonces aquí tenemos precisamente un ataque desde distintos ángulos contra el pueblo peruano, de los distintos dispositivos del poder. Entonces estamos en una situación muy crítica, en pleno contexto, como decimos, de la crisis múltiple de la civilización moderna, de la crisis múltiple ecológica, de la crisis múltiple del Estado-Nación. Y cuando nosotros observamos lo que ocurre en sus singularidades, vemos además el patetismo, la elocuencia del patetismo con lo que ocurre. Es decir, el patetismo tiene que ver fundamentalmente con el drama de los pueblos ante la vorágine no solamente del capitalismo dependiente, sino ante la vorágine sin escrúpulos de las castas dominantes empresariales y políticas.